El Señor me va a bendecir. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Usted se pone de pie. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Timoteo 2, versículo 8. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Lo vamos a repetir. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu verdad y por la oportunidad, Señor, que nos das de estar aquí, Señor, en tus atrios, en tu templo, Señor. Queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte. Algo especial, Señor, se está moviendo en este lugar. Es tu Espíritu Santo que nos anima, es tu Espíritu Santo que nos alienta, que nos impulsa, que nos consuela. Señor, yo quiero pedirte, Dios mío, al momento de predicar, de hacer uso de la palabra, me sea dada la gracia, Señor, me sea dada, Dios mío, la autoridad, Padre Santo. Yo necesito en esta hora esa unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te doy por la oportunidad, Dios mío, que me das de compartir este mensaje, esta palabra, sea para edificación, Señor, de tu pueblo, de tu iglesia, de todos los que puedan escuchar este mensaje, Señor amado, más adelante. Sea tu presencia ministrando, sea tu palabra libertando, Señor, confortando las vidas. Sana al enfermo, Señor, liberta al cautivo, aquel que ha caído, dale una nueva oportunidad, Señor. Gracias te damos por todo, Señor, y pedimos de lo alto tu bendición para nuestras vidas, en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos todos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Este mensaje se titula Acuérdate de Jesucristo. Mire qué simple. A ver si usted puede repetir. Acuérdate de Jesucristo. Dígale al que está al lado, acuérdate de Jesucristo. Cuando yo leí esta palabra por primera vez hace muchos años, me llamó la atención dentro de todos estos consejos. Sepa usted que Segunda de Timoteo junto con Tito, con Filemón, con Primera de Timoteo son cartas pastorales. Son cartas, cierto, de un padre espiritual a un hijo espiritual, a un hijo ministerial. Timoteo, Pablo ministrando a Timoteo, dándole directrices, dándole señales claras de cómo era el liderazgo, cómo debía efectuar su liderazgo. Timoteo, cierto, era un hombre formado en el ministerio que había batallado al lado de Pablo. Qué importante es que se levanten hermanos de batalla. Amén. ¿Cuáles son los hermanos de batalla? Esos que están en todas contigo. Esos que tú les dices vamos a orar y van a orar contigo. Esos que tú les dices, oye, ¿por qué no vamos al cerro? ¿Por qué no vamos a orar al cerro? Y van al cerro. Esos hermanos, ¿hay vigilia? Vamos a la vigilia. Esos son los hermanos de batalla. Amén. Y en ese tiempo Pablo viajaba y Timoteo estuvo también acompañándole en más de alguna oportunidad. Y luego Timoteo es establecido en la ciudad de Éfeso para ministrar, para pregonar el mensaje de salvación. Se levanta un pueblo, se levanta una congregación. Y aquí tenemos, cierto, estos consejos claros del apóstol Pablo que usted, me imagino, ha leído. Tantas cosas. Cuando le dice, sé un buen soldado, pelea la batalla de la fe, ¿cierto? Huye de las pasiones juveniles y tantos consejos prácticos que Pablo le dio a Timoteo que también hoy día rigen para la iglesia de hoy, ¿cierto? Es doctrina neotestamentaria, muy importante. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, estas cartas pastorales, ¿cierto? Arrojan mucho conocimiento de cómo se debe guiar la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Generalmente los pastores, ¿cierto?, toman mucho primera y segunda de Timoteo porque hay mucho, ¿cierto?, desde el corazón de un pastor al corazón del pueblo, hermano. Pero esta palabra, el versículo 8 del capítulo 2, que en el contexto habla de un buen soldado de Jesucristo, dice varias cosas. Dice lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Le habla de sufrir penalidades, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Dice también el que lucha como atleta. Le dice, considera lo que te digo y el Señor te da entendimiento en todo. Dios quiere que entendamos su palabra. Dios quiere que entendamos lo que se nos está enseñando. Amén. Luego en el versículo 8 aquí dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, estaba en cadenas, mientras escribió esta epístola, esta carta. Y este versículo 8 que acabamos de leer, acuérdate de Jesucristo, está como destacado, como que a mí me ilumina dentro de
esta columna de versículos que yo tengo acá. Porque le está diciendo sufre penalidad, le está dando consejo, pero de repente le dice algo que parece obvio, que parece lógico, que parece como, ¿por qué lo dijo? Acuérdate de Jesucristo. No sé si a usted le llama la atención, que le va diciendo varias cosas, pero de repente le dice, acuérdate de Jesucristo. Obvio que me tengo que acordar de Jesucristo. Si es por Cristo que hacemos todo esto, si es por Cristo que estamos en la iglesia, si es por Cristo que somos salvos, si es por Cristo que Él murió por nosotros y su obra en la cruz es por Cristo. Pero Pablo le dice, le hace este alcance, acuérdate de Jesucristo. Qué interesante. ¿Por qué Pablo le dice dentro de varios consejos, le dice algo que parece tan lógico, que parece tan normal, que parece obvio? Obvio es algo que es tan lógico que ni siquiera debería estar ahí porque ya lo sabemos. Por defecto ya lo sabemos. Ya está ahí, ya lo sabemos. Por ejemplo, algo lógico, algo obvio, a menos que haya aquí alguien, es cierto, de otra nación, de otra nacionalidad, pero nosotros sabemos por defecto que somos chilenos. ¿Ah? Algunos, cierto, que están esperando el 18 ya, que viene ya en un mes más, algunos están contentos. Y ahí se dice o se hace mención, se hace énfasis al patriotismo, a la nacionalidad, pero es obvio que somos chilenos. No estamos gritando todo el tiempo somos chilenos, somos chilenos, somos chilenos, porque ya lo sabemos. O somos cristianos, en nuestro caso hijos de Dios. Ya viene en unos meses más la marcha para Jesús, donde muchos saldremos a marchar, ¿cierto? Y diremos somos cristianos o hijos de Dios, estos son nuestros principios, este es nuestro credo, creemos en la Biblia, la palabra del Señor. Pero esas cosas las sabemos, son obvias, son lógicas, están en nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Suena como demasiado lógico. Pero este consejo apostólico viene, hermano amado, hoy muy al caso. ¿Por qué? Porque está sucediendo algo que siempre ha sucedido. Por algo Pablo se lo dice a Timoteo, pero sucede también en los ministerios hoy en día, en la iglesia hoy en día. Muchos han caído en el error, y aunque suene lógico y aunque suene hasta irrisorio, ridículo, de estando en la iglesia, alabando a Cristo, predicando de Cristo, leyendo de Cristo, hablando de Cristo. Pero muchos han caído en ese error ¿de qué? De olvidarse del propio Señor Jesucristo dentro de la iglesia. Usted me dirá que no puede ser. Es que sí puede ser y está pasando. Que por causa del propio ministerio, por ejemplo, un caso o un ejemplo que yo pueda dar de los hermanos de la alabanza, de tanto cantar y de tanto cantar y de tanto cantar y de tanto alabar al Señor y de cantar canciones de Jesús, himnos de Jesús, cánticos de adoración de Jesús, coros de Jesús, ¿cierto? Y eventos de Jesús y tantas cosas de Jesús, de Jesús, de Jesús, de Jesús, que este Jesús ya les parece obvio y quedó, ¿cierto?, por allá en el fondo, y el foco está en el ministerio, en la alabanza, en cantar, en los instrumentos. Eso está pasando en muchos lugares. Jovencitos que se levantan a hacer bandas cristianas, y cierto, y empiezan a tocar, y Dios los empieza a levantar. Tienen el deseo de cantar, de ser levantados por Dios. Hoy día mucho se habla de los ministros de alabanza, de los salmistas del Señor y todo eso. Y muchos quieren, cierto, tener ese sueño también de ser un salmista para Dios o un gran ministro de alabanza destacado como muchos hay. Pero muchos pierden el foco en el camino, ¿cierto? Y comienzan con esta pequeña fama que les viene a olvidarse del Señor Jesucristo. Cantan canciones de Cristo que son canciones, ¿cierto?, que llegan al corazón, así como muchos ministros de alabanza se han levantado y cantan alabanza. Solo Dios sabe cuál es la verdadera motivación que hay en la persona que está cantando. Si le está cantando a Jesús, y hay gente que ha confesado, hay ministros, hay predicadores que han confesado esto, que les ha sucedido esto, que debido al hiperactivismo ministerial se han olvidado del centro de todo esto, que es Jesús. Usted ha escuchado la palabra cristocéntrico o una iglesia cristocéntrica. Bueno, nosotros somos, y usted está parado en una iglesia cristocéntrica. ¿Qué significa eso? Bueno, que Jesucristo está en el centro. No está en la esquina, no está en el fondo del telón, no está por ahí atrás, no está escondido debajo de la alfombra. Cristo es el centro de la iglesia, hermano. Eso usted tiene que tenerlo claro ahí enfrente. Jesucristo es el centro de la iglesia. Entonces hay cosas que en la iglesia se presentan, hay una visión en particular. Yo he hablado de la visión que hay y tantas cosas, tantos temas, pero hay que tener un cuidado tremendo en desviarse por esos temas.
Hace un par de décadas atrás andaban muchos con una visión en particular, y todas las iglesias andaban con una visión en particular, no la voy a mencionar, pero todos andaban con esa visión, y esa es la visión en la que hay que tomar. Y una vez hablé con una hermana, ¿cierto? Y me dijo, no, es que la visión es tan grande que todas las iglesias en Chile y el mundo van a tener que adaptarse a la nueva visión de Dios, porque esa visión sí que es de Dios. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser que todo lo que nosotros hemos hecho, o que todo, no lo que nosotros hemos hecho, sino que el camino de la iglesia dentro de los años, las últimas décadas, los siglos y la historia de la iglesia, cómo todo va a estar mal para adoptar y adaptar una nueva visión a la iglesia? No, es que este es un nuevo tiempo y viene una nueva visión. Entonces yo escuché a muchos predicadores que ahora andan muchos arrepentidos por ahí, hay otros que ni se quieren ni acordar de todo lo que predicaron acerca de tal o cual visión. Enceguecidos, yo tengo un mensaje que se llama enceguecidos por una visión. Se supone que una visión nos tiene que dar luz, nos tiene que dar foco, nos tiene que dar un sentido de destino, un alcance, amén. Eso es una visión que pone Dios, pero hay ministerios que se enceguecen por una visión. ¿Qué significa eso? Enceguecidos por una visión, o sea, se vuelven tan locos con la visión, que la visión, que la visión, que la visión, poleras de la visión, tazas de la visión, todo es de la visión. Y tanta visión que se pusieron ciegos, miren, de tanta visión se pusieron ciegos y se olvidaron del más importante, de Jesucristo. Esta es una palabra de enseñanza en esta mañana para nosotros, hermano. Acuérdate de Jesucristo, porque si usted tiene al fundamento, a la roca que es Cristo, y usted está parado en la roca que es Cristo cada día, usted va a ser victorioso en la vida, usted va a vencer, usted va a avanzar, Dios le va a abrir puertas. Pero hay muchos dentro de la iglesia que se confunden. O siguen, por ejemplo, a un hombre carismático que manifiesta dones, que tiene una buena palabra, una buena oratoria. Y la gente, oh, gloria a Dios. Ahí está el ungido de Jehová. Y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen, y lo siguen. Y resulta que el ungido de Jehová está predicando sus propias ideas que le brotan de su propio corazón y de su propia mente. ¿Aló? Para captar adeptos, simplemente. Eso sucede mucho y está sucediendo y está pasando. Por eso esto suena lógico, hermano. Acuérdate de Jesucristo. No, sí, obvio que me tengo que acordar del Señor, si por Él estamos aquí. Pero, aunque usted no lo crea, hay gente que se olvida de Jesucristo. Filipenses 1:15, sígame por favor. Mire lo que dice Pablo, Filipenses. También estaba preso Pablo cuando escribió Filipenses. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Mire, pero por favor analice. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. El verso 18 dice que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Se fijó lo que dice? Que algunos predican a Cristo por contienda, por envidia. ¿Cómo puede ser? Yo cuando leí esa palabra hace muchos años dije, ¿cómo puede ser que alguien predique a Cristo por contienda? Y aquí Pablo está hablando un tema como más interno de él, que algunos estaban en contienda con él, y había como un espíritu de competencia. Hay muchas cosas más en el contexto, pero al final Pablo dice, y raya para la suma y dice, bueno, lo importante es que Cristo sea predicado. ¿Sabe por qué? Y esto es lo interesante. Dios juzgará todas las motivaciones por las cuales venimos nosotros aquí. Dios juzgará todo. Hoy día nosotros vemos ministerios grandes milagros, vemos aquí, vemos allá, vemos otros pidiendo plata por allá en el nombre del Señor, otros haciéndose ricos, viviendo en una tremenda mansión, y después se compran un jet privado, y resulta que ese jet privado, como anda un predicador en Estados Unidos, está muy viejo el jet privado, tiene 10 años ya, tengo que comprarme un jet privado nuevo. Por favor, ofréndenme. Y la gente ofrendando para que el Perla se compre un jet nuevo para predicar el Evangelio. Y resulta que siempre yo lo veo en Estados Unidos nomás predicando. Todas esas motivaciones, Dios las va a juzgar. Dios va a juzgar todo. El mal utilizado evangelio de la prosperidad, ese esquema, ese tipo de mensaje, que una vez, cierto, leímos en un diario extranjero, leímos, me acuerdo con mi padre, y comenzamos a hablar del tema. Un aviso en el diario, así como los avisos económicos que usted ve en el diario, ¿cierto? Cuando
cuando quiere ver algo para comprar, algún mueble, algún automóvil. O si está sin trabajo, ve los avisos en el diario, empleos ofrecen. Había un aviso en un diario, y lo sigue habiendo, modelo de negocio nuevo de iglesia evangélica. Necesitamos, ¿cierto?, a hombres de liderazgo para hacer un modelo de iglesia con los feligreses, y salía la renta y lo que podían ganar. Porque hay mucha gente, y yo lo digo con todo respeto y con toda humildad, porque soy un hermano nomás, pero hay pastores, hay hombres, hay personas, y eso yo lo he visto, que ven a la iglesia como un modelo de negocio. Como un modelo de negocio. Y dicen, ¿cuántas cabecitas tenemos aquí de ganado? Estas pueden dar tanto, pueden dar tanto, pueden dar... no, aquí está como muy pobre la cosa. Vámonos a un sector más ABC1 para que la gente dé más dinero. Y van calculando y calculando. Y yo he escuchado a gente que comentan entre ellos, bueno, ¿cuánto estáis haciendo tú? ¿Cuántas cabezas de ganado tenés tú? ¿Y cuántas tenés tú? ¿Y cuánta lana tenés tú? Y así haciendo cálculo de las cabezas de ganado que hay en la iglesia para ver cuánto dinero sacan y cuánto ganan y cuánto pueden sacarle a la gente. Amén. Por eso andan muchos hablando en contra del diezmo. Este es un paréntesis. Andan muchos hablando por culpa de esos charlatanes, por culpa de esos. La gente hoy día no quiere obedecer al Señor en los diezmos, en las ofrendas. Que ese es otro mensaje. Pero por culpa de aquellos personajes que están abusando de la iglesia, del Señor. Y Dios juzgará todas esas motivaciones. Todas esas motivaciones Cristo las juzgará en su trono, hermano. Todos daremos cuenta, y sobre todo los que estamos en el liderazgo, hermano amado, daremos cuenta de cuáles fueron las motivaciones al predicar. Y Dios bendiga a los pastores que son pastores de corazón y que no ven a la gente como cabeza de ganado para sacar una ganancia, sino tienen una carga de Dios, una visión de Dios, una motivación, cierto, divina, impuesta por el Espíritu Santo en sus vidas, como dijo el apóstol Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Me es impuesta esta necesidad por predicar el Evangelio. Yo no puedo dejar de anunciar el Evangelio. Bueno, ese es un hombre de Dios, alguien que desea predicar a tiempo completo, a tiempo y fuera de tiempo el Evangelio de la palabra del Señor. Pero lo demás, todo lo demás, que por culpa de esas cosas el nombre del Señor es blasfemado, como dice su palabra, todas esas cosas usted debe tener presente que Dios las juzgará. Entonces las cosas que nosotros vemos, hermano, no son las que nosotros pensamos, son apariencias. Dios conoce en el cielo todas las cosas, todas las motivaciones. Algunos predican a Cristo por contienda, otros por envidia. Bueno, Cristo al final es predicado porque el Evangelio, hermano amado, no tiene que ver con hombres solamente. El Evangelio es un Evangelio de fe. Dios obra por medio de la fe de la gente. Es el mensaje el que hace la obra. Pero al portador del mensaje, Dios lo va a llamar a terreno y le va a pasar factura y boleta también. Y se las va a cobrar todas. Amén. Otra de las motivaciones que hay es una motivación que tiene que ver con el ego, con la egolatría. El hacerse conocido. Quiero predicar para hacerme conocido. Quiero hablar, quiero cantar para hacerme conocido. Quiero hacer esto para hacerme conocido. Y hay mucha gente que quiere tomar micrófono, tomar lugar en un púlpito, hermano amado. ¿Para qué? Para hacerse conocido, para hacerse conocida. Vuelvo al ejemplo de los chicos, de los jóvenes que tocan alabanza. A veces la motivación no es alabar al Señor. A veces la motivación solamente es hacerse conocido. El grupo aquí cristiano, el grupo acá cristiano y las bandas cristianas. Hermanos, que hay montones, hermanos. Dios conoce las motivaciones. Pero a veces uno se da cuenta, a veces uno lo invitan a predicar a la iglesia y ve y pasa la banda no sé cuantito. Y uno se da cuenta, hermano, que no pasa nada con el Evangelio, que no pasa nada con el Espíritu Santo, que no pasa nada con el compromiso, que no pasa nada con la santidad, hermano amado. Y que lo único que quieren es estar tocando adelante y que los miren. ¿Aló? Eso sucede, hermano. ¿Por qué? Porque la gente se olvida fácilmente de Jesucristo. Y el ministerio, las cosas del Señor no nos pueden hacer olvidar del foco más importante que es el Señor Jesucristo, hermano. Jesucristo es el más importante.
Jesucristo es el invitado de honor cada vez que nosotros nos reunimos en un culto, que estamos en esta reunión. Jesucristo es el invitado de honor. Jesucristo, usted debe tener la noción, el entendimiento, la apertura del corazón. Saber, hermano amado, que Cristo está aquí en este lugar y que para Él es la gloria, que Él es el centro de nuestras reuniones, es el centro de lo que hacemos, lo que se hace en la radio, lo que se hace en audio, lo que se hace en la música, lo que se hace en la alabanza, lo que se hace aquí adelante. Todo lo que se hace es para Cristo, es por Él. Colosenses habla y pone a Cristo, hermano, en un lugar tan importante, tan principal, tan preponderante, que habla de que por Él fueron hechas todas las cosas. Que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Oiga, qué tremendo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, el más importante es Cristo. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, hijo de David. Y le habla de la persona, del ser, de quién es el Señor Jesucristo. No te olvides de Él. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, esto es lo más importante, no te olvides de Él. Él resucitó. Resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Él es el más importante. Él es el motor de todo. Él es la motivación. Si usted pierde el foco, hermano, y se enfoca en otras cosas para venir a la iglesia, hermano, usted no va a tomar bendición para su vida. Hay muchas cosas, hermano, que nos pueden desviar. Cosas que tienen que ver con lo espiritual. Y nosotros enseñamos buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No, un poquito más fuerte, hermano. Somos pentecostales. Aquí se enseña a buscar el bautismo de poder del Espíritu Santo. Amén, ahí sí. Ahí sí. Estoy en una iglesia pentecostal. Entonces muchos jóvenes yo vi que empezaron a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es bueno. Jóvenes yendo al cerro a buscar el Espíritu Santo. Jóvenes levantándose a las 6 de la mañana a orar para que el Señor les bautizara. Jóvenes privándose de alimento, privándose de televisión, privándose de salir a jugar, deporte, fútbol, lo que sea, privándose de noviazgo, incluso de todo, enfocado en buscar el poder del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Pero hay muchos que en esta búsqueda perdieron el foco. Y solamente se enfocaron en el bautismo del Espíritu Santo, y que el bautismo, y que el bautismo, y que las lenguas, y que las lenguas, y que el bautismo, y que las lenguas, y que el fuego, que me queme, que me llene. Gloria a Dios, eso está bien. Y yo estaba en esa también, hermano. Pero buscando al Señor, vino esta palabra. Acuérdate de Jesucristo. Y vino otra palabra también, donde Juan el Bautista dice: yo no soy digno de atar la correa de su calzado. Él que viene detrás de mí, Él, ¿qué va a hacer Él? Os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él. ¿Quién? No, un poco más fuerte. ¿Quién bautiza en Espíritu Santo y fuego? ¿Quién tiene el poder pentecostal y la gloria de Jehová sobre él? ¿Quién es la sana doctrina en sí? Jesucristo. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? Por Cristo. ¿Por qué respiramos? ¿Por qué gira el mundo? ¿Por qué todo el universo funciona por Jesucristo? Entonces andan muchos buscando la herencia, andan muchos buscando, es cierto, el avivamiento, muchos andan buscando la tercera ola, la quinta ola del Espíritu Santo, muchos andan buscando, cierto, el tesoro desenterrado, muchos andan buscando el manto que dejó el predicador que murió, el manto profético, muchos andan buscando la unción apostólica, la unción profética, muchos andan buscando, cierto, quién es el último hombre de la revelación de Dios, muchos andan buscando lo que inventa cualquier predicador, la gente lo sale a buscar. Pero acuérdate de Jesucristo. ¿Quieres fuego? Él tiene el fuego. ¿Quieres la unción? Él tiene la unción. ¿Quieres la gloria? Él tiene la gloria. ¿Quieres que Dios te use? Busca a Cristo. Estando con Cristo, Dios te va a usar.
¿Quieres una palabra de sabiduría, de conocimiento, de ciencia? ¿Quieres un don profético? ¿Quieres lenguas del Espíritu? ¿Quieres lenguas de fuego? Busca al que las da, al Señor Jesucristo. Y los pentecostales somos buenos para decir, vengo a buscar bendición, y vamos a buscar bendición, y recibimos bendición, y vamos a buscar bendición, y más bendición, y venga la bendición. Y andan muchos buscando las bendiciones en vez de buscar al que bendice. Venga a buscar al que bendice y se va a llevar todas las bendiciones. Cristo dijo, el reino es como la perla de gran precio. Es la perla de gran precio. Es el tesoro escondido. Un hombre encontró un tesoro escondido, compró la almacén y se llevó todo. ¿Por qué? Porque ese tesoro, esa perla de gran precio, es lo más importante, lo más importante. Si usted se desenfoca, hermano amado, usted va a perder el norte. Usted me puede decir que Dios lo usa, usted me puede decir muchas cosas. Pero si usted se olvida del Señor Jesucristo, y por algo Pablo se lo mencionó a Timoteo, porque dentro de toda la obra ministerial, él podía llegar a olvidarse, hermano, de que Él es el más importante. Lo triste que es olvidarse de Cristo, hermano. Ya voy a la parte final, hermano. Amén. ¿Cuánto han entendido hasta ahora? Cuando la iglesia fue perseguida en el siglo I, cristianos, hermano, valientes cristianos que predicaron la palabra del Señor, cristianos que pusieron incluso el cuello a la espada, a la horca. Esa primera iglesia, hermano, que con esa valentía, con ese arrojo, con esa hidalguía, predicaba el mensaje del Evangelio, hermano. Vino el siglo III cuando Constantino oficializó la iglesia. Y dijo, bueno, ahora todo mundo va a ser cristiano ahora, por la fuerza. Los cristianos hasta ese entonces, siglo I, siglo II, se reunían en las casas. Esa es la iglesia original. Se reunían en las casas, predicando el mensaje de la palabra del Señor, vivían en una comunidad. En las catacumbas, está en la historia y están en las ruinas, las catacumbas donde en el anonimato, escondidos, los cristianos se reunían. Una iglesia llena de poder, una iglesia llena de autoridad, una iglesia que aunque los estaban persiguiendo, a una iglesia que aunque los estaban hiriendo, que sus soldados estaban cayendo literalmente, porque hoy día tú caes por un resfriado, por un dolor de cabeza, por una jaqueca, una cefalea, tú caes y estás moribundo ahí, hay que restaurarte. No, estos caían de verdad por la espada del Imperio Romano. ¿Me está siguiendo? Jóvenes, mujeres, todos, estos caían de verdad, estos eran de verdad, hermano. Siglo I, siglo II, pero vino el siglo III, Constantino, este emperador, sería mucho hablar de aquella historia, de la historia, pero él oficializó la iglesia. Y ahí la iglesia se convierte en una iglesia oficial, institucionalizada, la iglesia imperial. Y las basílicas que habían en ese tiempo, que eran ciertos lugares grandes, grandes construcciones, se las pasaron a los cristianos. Y ahí comienza, la era de los grandes templos. Y la iglesia, universal católica, como se le llama, de ahí para adelante, con todas esas mentiras, hermano, que ese es un amplio tema, para nunca acabar de tanto hablar. Pero algo pasó. La iglesia, todavía había un remanente de verdaderos cristianos, de verdaderos creyentes. Amén. Y aquellos cristianos, de esa época comenzaron a acordarse y a rememorar y a mencionar y a hacer memoria de los hombres que habían muerto años atrás. Y empezaron a levantar imágenes dentro de las basílicas, dentro de los templos. O sea, se empezaron a olvidar de Jesucristo. Y empezaron a decir, bueno, hace tantos años atrás murió San Esteban, qué tremendo hombre de Dios, y murió aquí San no sé cuánto, Santa no sé cuánto, santo aquí, santo allá, y esos fueron nuestros hermanos, heraldos del Evangelio que dieron su vida por la causa, y aquí está, y empezaron a levantar, y de ahí vienen los santos, hermanos. Los mismos cristianos comenzaron a destacar a hombres, a nombres de hombres en aquel tiempo que habían muerto. Sí, que fueron verdaderos cristianos, que fueron hombres llenos de la gloria de Dios. Cierto que marcaron a su generación. La iglesia del siglo III en ese tiempo comenzó a levantar imágenes, esfinges, imágenes. Y comenzaron a caer en la idolatría. Se olvidaron del Señor Jesucristo. Luego viene mucha historia para adelante con la idolatría, con los santos, y cuándo se estableció este santo, y cuánto lo canonizaron, y todo eso. ¿Por qué? Porque el hombre, y aún los creyentes, tienden a olvidarse de Jesucristo, hermano. Así comenzaron los santos. Ellos
no querían al comienzo adorarles a ellos, pero la gente terminó adorando a los santos y olvidándose de Cristo. Y eso pasó en la iglesia de aquellos años, hermano. Terminaron adorando a imágenes, terminaron adorando esculturas de yeso, réplicas y fetiches. Todo eso ocurrió, hermano, en la antigüedad. Todos fueron parte de la iglesia, pero se olvidaron de lo esencial, se olvidaron de Cristo. Hoy usted puede ver el Estado del Vaticano, por ejemplo, que es una pequeña nación dentro de otra, en Roma, donde se supone que están los representantes de Dios, los representantes de la iglesia. ¿Cuál iglesia, hermano? La riqueza del Vaticano está valuada en millones de dólares, hermano. Y usted sabe lo que pasa con el Vaticano y cómo se ha desprestigiado en estos últimos años la iglesia católica. Todo comenzó con algo: olvidándose de Cristo, olvidándose del poder de Dios. Hoy día tenemos a mucha gente buscando la nueva revelación, el nuevo mover de Dios. Hoy día tenemos a mucha gente buscando sueños y revelaciones. Hoy día mucha gente está buscando un favor de Dios y tantas cosas más que tienen que ver con Dios, hermano. Pero nosotros tenemos que ser cristocéntricos y buscar a Cristo. No desviarse. Está bien que busque la unción. Amén. Busque la unción. Pero el que da la unción es Cristo. Ahórrese el tiempo. Usted quiere el bautismo del Espíritu Santo, que Dios le llene, busque a Cristo, porque Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Me acuerdo también en aquellos años, después de la unción venía la doble porción, la doble unción. ¿No? Tú ya tenías la unción, decían algunos. Sí, tú tenías la unción, ahora te falta la doble porción, te falta buscar la doble porción. Y ahí estaba yo, ay, que me falta la doble porción. Después la triple porción y todo eso. Entonces siempre los predicadores falsos te están enseñando que te falta algo, que te falta algo, que te falta algo, que te falta algo. Y ahí está la gente como esperando lo que le falta. Mientras tanto en ese camino te robaron toda la plata. Debemos preferir a Cristo por sobre todo. Si te ofrecen algo, por muy pomposo, por muy lujoso que suene, y te dicen aquí está Cristo, busca a Cristo. Amén. Prefiere a Cristo. Es que aquí está la triple porción del Espíritu Santo y la nueva revelación de la gloria del Apocalipsis, de la Shekinah, de la gloria de Dios y el poder. Y aquí está Cristo, me quedo con Cristo. No, hay unas alabanzas espectaculares, unas alabanzas, hermano, unas nuevas alabanzas, aleluya, gloria a Dios por las nuevas alabanzas. Me quedo con Cristo. No, es que ahí hay esto, hermano, vente para acá, hermano, no sabéis lo que estaba, ni te digo lo que está pasando aquí, hermano, un avivamiento, hermano, una gloria, hermano, que a mí me lo han dicho, voy a ver, Dios mío, Señor, este es el avivamiento del que habla, santo, me quedo con Cristo. Alabado sea el Señor. Aunque te ofrezcan lo que sea, hermano, te ofrezco un cargo en la iglesia, superdiácono, superintendente, me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo. Porque si tengo a Cristo lo tengo todo. Él es la base, Él es el fundamento, Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es quien murió por la iglesia, Él es quien resucitó y vendrá a buscarla nuevamente y nos hará parte de su cuerpo. Él es el Señor Jesucristo. Acuérdate, no te olvides, acuérdate todo el tiempo de Jesucristo, hermano. Ponte de pie, ponte de pie. Él es el más importante, hermano. Cuando yo leí esa palabra me sorprendía, pero ¿cómo Pablo le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo? Dentro de todo el ámbito y la gama de cosas, le dice, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Gracias, Señor Jesús. Y le dice del linaje de David. ¿Por qué? Porque si el que se levantaban, Cristo dijo que se iban a levantar otros Cristos. Pero acuérdate del original. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Ese es el evangelio que predico yo. Cristo va adelante. Cristo es nuestro jefe. Amén. Él es nuestro jefe. Y a Él nosotros le seguimos. Vamos a orar, hermano. Y usted que ha venido aquí esta mañana, se ha llevado esta palabra. Gracias, Señor. Y esta bendición. Que es algo grande, hermano. Aquí yo quedo a un lado, totalmente en un papel secundario. El único que brilla es Cristo. Y si usted se lleva esta palabra, usted sabrá que cuando quiera una doble porción del Espíritu de Dios, sabrá buscar a Cristo.
nuevas lenguas de fuego espiritual, lenguas que hagan freír a los demonios, pídalas, pero pídaselas a Cristo. No las busque en un libro, ni en una teoría, ni en internet, ni en YouTube. Pídaselas a Cristo. ¿Quiere profetizar? ¿Quiere que Dios le muestre grandes cosas del final de los tiempos? Amén, gloria a Dios. Pero busque a Cristo. Y que Él le muestre. Y que Él le enseñe. Y Cristo pone liderazgo, pone palabra aquí también, hermano, que nosotros tenemos que acatar. Porque hay mucha gente que busca nueva revelación y lo que le predica a su pastor ni lo agarra. Por algo estamos aquí y estamos siendo enseñados, siendo ministrados. Si aquí Dios le puso, Dios le hará crecer y le demostrará grandes cosas. Pero Él es el foco principal. Acuérdate de Jesucristo. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra. Muchos pueden decir, sí, claro, me acuerdo, siempre tengo presente a Dios, dice la gente. Pero Señor, queremos nosotros en esta hora rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Viene a mi corazón, Señor, el primer y gran mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Señor amado, ayúdanos a cumplir este mandamiento, a abrazarlo, Señor, y tener más que presente, Señor, tu nombre en nuestras vidas. Saber y entender que tú eres lo más importante, que vivimos por ti y para ti. Que no hay nada más importante que tu nombre, que tu presencia, que tu persona, Cristo amado. Ayúdanos, Señor, a entender, Dios mío. Líbranos de todo viento de doctrina, de toda mala dirección, Señor amado. Bendice, Señor, a nuestros pastores, Señor. Dales una palabra fresca. Dales una palabra, Señor amado. Una palabra recibida de ti, Señor. Una palabra, Dios mío, que nos guíe por la verdadera senda, Señor. Quédate con nosotros, Señor, y te damos gracias por esta palabra y por este tiempo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios.